¿Quieres saber cómo trabaja para eh, meter en los diferentes países con el dinero del petróleo y el narcotráfico el régimen venezolano en los diferentes países? ¿Quieren saberlo? ¿Cómo se hace? Eso lo denunció Arturo Murillo cuando era ministro de gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Quiero agradecer en especial al comandante de la Policía Nacional, de la Policía de Santa Cruz, que ha sido, juntamente con el coronel Gutiérrez, que han hecho esta investigación prolija. Como verán, el Ministerio de Gobierno, con su policía de la mano, sin presiones, sin nada, dejándolos trabajar, estamos avanzando. Aquí tenemos algo realmente alarmante. Alarmante porque resulta ser que el señor Maduro, por intermedio de Diosdado Cabello, utilizando a su primo, han financiado todo el terror que hemos vivido los bolivianos los últimos días, el terror que están viviendo los colombianos, los chilenos y los peruanos y los colombianos también. Entonces, esto es realmente una conspiración contra América, no solamente contra Bolivia, es contra parte de Latinoamérica. Estamos pidiendo una reunión a nuestros pares para que se les pueda dar toda esta información, podamos compartirlos y obviamente se están iniciando las acciones judiciales contra estos terroristas, narcoterroristas que han ingresado a Bolivia para poder hacer lo que les dé la gana. Tenemos, por suerte, una buena policía. Yo quiero dar mis mayores felicitaciones, pero estos son los resultados y debemos mostrarlo al pueblo de Bolivia para que sepan, cuando nosotros hablamos de que se estaba haciendo terrorismo, que había gente muerta por sus mismos compañeros, por los que los estaban asusando, estamos hablando de este tipo de gente. Este tipo de gente le está haciendo mucho daño a nuestro país. Y qué tristeza que esté vinculado una persona como Álvaro García Linera, quien ya purgó unos años de cárcel por terrorismo también, es un terrorista confeso, su hermano. Por eso es que fugaron de la manera que fugaron en los días pasados. Toda esta gente, lo único que nos está haciendo al país es daño. Ha venido a matar gente, a querer capturar y robarnos la democracia. Es por eso que todos los bolivianos tienen que enterarse de esto y estar alertas para avisarnos de cualquier movimiento. Tenemos a la policía boliviana en apronte en esto y vamos a seguir trabajando para seguirle dando la seguridad que los ciudadanos se merecen. Todos los bolivianos nos merecemos seguridad, vivir en paz, vivir en tranquilidad. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que vivan los pueblos libres! ¡Que vivan las comunas! ¡Que viva Maduro! Hermanos, hermanas, buenas tardes. Vamos a darle un aplauso a los delegados y delegadas internacionales que están aquí en nuestra patria. Arriba, un saludo solidario. Arriba, 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 arriba. ¡Saludo solidario! Queridos compañeros, queridas compañeras, gracias por estar acá en la patria bolivariana, la de Bolívar, la de Chávez. Un honor para nosotros recibirlos y recibirlos con amor, con afecto, con el cariño de quien recibe a un hermano, de quien recibe a una hermana. Hoy día que anda medio convulsionado todo este sector de América, de nuestra América, de la patria grande, está soplando una brisa bolivariana. Está soplando una brisa bolivariana que va a venir desde el Río Grande y un poquito más arriba hasta la Patagonia. Brisa bolivariana, brisa de los pueblos libertarios que le dicen al imperialismo, que le dicen al neoliberalismo y al capitalismo: los pueblos de América son libres, soberanos e independientes. Entonces, Leopoldo, ¿qué quiso decir
cómo se maneja, cómo estos delincuentes de aquí, de Venezuela, exportan la involución bolivariana. Bienvenido. Muchas gracias, Napoleón, por la oportunidad de comunicarme contigo. Bueno, la verdad que la presencia de Venezuela acá en Bolivia ha sido permanente y casi desde que asumió Evo Morales estuvo muy presente la presencia venezolana acá en Bolivia. Uno, con la designación de recursos económicos. Aquí hay un programa denominado Bolivia Cambia, Evo Cumple, en el que el dinero que ingresaba al país era proveniente de Venezuela. Recursos venezolanos que no tenían ningún tipo de control ni por las autoridades bolivianas, o sea, autoridades de fiscalización, por ejemplo, Contraloría, Procuraduría, sino que era manejada directamente desde el Ministerio y la Presidencia. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, colaboraba también con equipos. Aquí hubo helicópteros Super Puma en el que el presidente Evo Morales o el expresidente Evo Morales y el entonces vicepresidente Álvaro García Linera tenían esos aparatos a su disposición para volar al momento que quisieran y como quisieran. Y la otra es la presencia de lo que se le denominó Comando Binacional, que eran grupos de la Fuerza Armada Venezolana que establecieron campamentos, cuarteles acá en Bolivia conjuntamente con la Fuerza Armada Boliviana. Esa es la Fuerza Binacional que tenía presencia, construcción de carreteras, construcciones de obras civiles en diferentes municipios de Santa Cruz y del país. Y por supuesto que el embajador venezolano se volvió un actor importante en la política boliviana, porque todos los actos oficiales prácticamente que asistía el presidente Evo Morales en la inauguración de obra Bolivia Cambia, Evo Cumple, allí estaban representantes de la embajada venezolana y en particular su embajador en ese momento. Entonces la presencia venezolana ha sido permanente, incluso tengo entendido y conversé con un militar venezolano que vino a darle asesoría cuando iba a hacer la industrialización de la industria petrolera, de la industria de hidrocarburos acá en Bolivia, que fue designado para hacer pruebas con yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, y era una comunicación permanente, igual en telecomunicaciones. En el caso de Entel en Bolivia había representantes de la CANTV acá asesorando al gobierno boliviano en telecomunicaciones. En fin, ha sido un intercambio de ambos países, particularmente de Venezuela en asesoría. Recuerdo en una oportunidad hice una entrevista con Eva Gollinger, ya fallecida, y era esposa de uno de los líderes cubanos de la Revolución Cubana. Y en una entrevista yo le consultaba qué ocurre o qué puede ocurrir cuando Venezuela ya no cuente con recursos para distribuir a otros países, en este caso a Bolivia. Y ella respondió: los otros países van a contribuir con Venezuela y su gente, cosa que no estamos viendo en este momento, porque la mayoría de los venezolanos están, bueno, más de 7 millones bolivianos de venezolanos, perdón, han salido de su país buscando mejores días o mejores vidas en los diferentes continentes por la falta de ayuda y la situación en que se encuentra el país. Entonces, o sea, no hubo esa solidaridad. En resumen, con ese dinero Evo Morales mejoró la situación de Bolivia con ese dinero venezolano y no la empeoró, como sucede como no hicieron estos que daban el dinero, que empeoraron la situación. Pero eso era mientras uno del cartel rosado estaba en la presidencia. ¿Qué pasa cuando Evo Morales, ¿no?, pierde unas elecciones? Porque también no lo hizo y tuvo muchos enemigos. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es la denuncia que está haciendo este Murillo? Claro, ahí ¿Qué hacen con el dinero? Ese dinero venezolano siguió yendo a Bolivia, pero con otras intenciones. ¿Quieres explicar cómo era? Claro, ese dinero, ese recurso proveniente de Venezuela, prácticamente para financiar el gobierno de Evo Morales, para consolidar el gobierno de Evo Morales. Por eso es que existía ese programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, porque eran obras de
qué sé yo, construcción de mercados, canchas, carreteras, terminales de buses interprovinciales, en fin. Ese dinero venezolano sirvió para consolidar Ok, el gobierno pero de Evo ahora te Morales. estoy preguntando. Cuando sale el cambio, cuando en 2019, después de las elecciones que la OEA detectó el fraude, que Evo Morales sale del país, allí se cortan prácticamente los recursos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Yanine Áñez reconoce al gobierno de Juan Guaidó, que no implícitamente, pero sí admite diplomáticos venezolanos de la línea de Guaidó accedan a la embajada venezolana. Ahí en ese momento se cortó esa relación de Venezuela. Bueno, también lo conoció el gobierno de Yanine Áñez, el gobierno de Venezuela, el gobierno de México, el gobierno de Argentina y el gobierno cubano y el ruso. Creo que esos fueron los 5 países que no reconocen a Yanine Áñez como presidente legítima de Bolivia, presidente transitoria. Pero durante la crisis política y social de octubre y de noviembre, se mencionaba permanentemente la presencia de militares venezolanos participando de actividades de apoyo a los seguidores de Morales. Aquí hubo muertes Sacaba, una localidad de Cochabamba, cerca del trópico de Cochabamba, el bastión político de Evo Morales, y en Sencata. Es una población del Alto que también tiene fuerte presencia del movimiento al socialismo. Ahí funciona una planta de hidrocarburos, una envasadora de gas, de garrafas de gas domiciliario, y amenazaban en su momento con destruir esa planta. Hay que Allí aclarar se que el movimiento menciona al socialismo es el partido de Evo Morales. el partido de Evo Morales y el actual presidente Luis Arce Catacora. Entonces, allí en esos conflictos se mencionaba la presencia de militares venezolanos, hubo la detención, incluso se mencionaba la detención de 9 militares en diferentes lugares del país, unos tratando de salir a Brasil, otros incluso sí hubo una credencial de un funcionario de la Guardia Nacional de Venezuela, pero que después de la consolidación de Yanine Áñez, un año más o menos que estuvo en el gobierno, ahí sí no hubo la participación venezolana. Y ahí en ese video que hace referencia, el que habla Diosdado Cabello, se refiere que no solo en Bolivia había esa movilización, si recuerda, en Chile, en noviembre de 2019 también hubo movilizaciones en contra del presidente Piñera, exigiendo una reforma a la Constitución. En Colombia hubo otra movilización contra el presidente Duque, que proponía una reforma al sistema de pensiones o al sistema impositivo, y ahí es cuando surge ese video de Diosdado Cabello que dice: hay una brisita de cambio en el continente, en el sur del continente. Entonces ahí es donde Murillo establece la relación que existía entre el financiamiento del gobierno venezolano a estos grupos, a estas movilizaciones que habían en el sur del continente. ¿Y qué pasó con esos grupos concretamente en Bolivia? Bueno, los grupos, hubo movilizaciones, por supuesto, de diferentes sectores. Aquí Yanine Áñez asumió la presidencia después de largas negociaciones con autoridades de gobierno, de entonces el Movimiento al Socialismo, con la Iglesia Católica, con las autoridades diplomáticas, principalmente de la Unión Europea y de Naciones Unidas, que envió muchas personas de sus diferentes estamentos acá al país, y que ahora lo desconocen el gobierno boliviano. Por eso la justicia, luego de las elecciones de 2020, que gana el presidente Luis Arce, se desconoce todas las actuaciones que se hicieron, y ellos crearon lo que denominan ahora el caso golpe de Estado, que por eso están detenidas Yanine Áñez, están detenidas 2 exministros de la expresidenta, están detenidos varios militares que formaron parte del alto mando en ese momento, que ellos venían también del gobierno de Morales y quedaron en la transición. Está preso en este momento también el gobernador de Santa Cruz, que el 28 de este mes cumplirá 5 meses de detención en La Paz, todos acusados por terrorismo, sedición, conspiración. ¿Y por qué los acusan de terrorismo?
porque durante el gobierno de Evo Morales se aprobó un decreto que todos los detenidos por el caso de terrorismo o que sean detenidos acusados de terrorismo tienen que enfrentar el proceso en La Paz. Entonces, la tipificación para los opositores en su mayoría es terrorismo porque van a ir a la ciudad de La Paz, donde tienen prácticamente el poder para el dominio prácticamente total de la justicia en el país. Pero eran terroristas, esas acusaciones tienen base. No, Evo Morales fue acusado de terrorismo también. Bueno, sí. Por y le abrieron 17 procesos cuando él se fue, escapó hacia México inicialmente el 10 de noviembre de 2019, luego Es que antes ellos de suelen Navidad se fue a acusar, Argentina. ellos suelen acusar de lo que ellos son a los enemigos de ellos, a la oposición. Entonces no es de extrañar que Evo Morales acuse de terrorista a sus enemigos políticos. Claro, y bueno, cuando ellos asumieron el poder, se extinguió esa causa contra Evo Morales y varios de sus seguidores, se extinguió la causa y en el proceso actual en contra de Yanine Áñez, Evo Morales aparece como víctima. Él figura como víctima y ni siquiera ha prestado una declaración, ni él, ni Álvaro García Linera, que certifiquen o que ellos denuncien que fueron víctimas de un golpe de Estado por parte de Yanine Áñez y de los que lideraron en ese momento las protestas en contra del fraude decretado por la OEA y por la pacificación del país. Que Claro, en ese ellos dicen momento, que fue un golpe de Estado porque ellos niegan lo que la OEA ratificó, entre otros, de que, ¿cómo se llama? Se robaron, se robaron, que quisieron robarse las elecciones. claro, sí, ellos acusan de terrorismo a las personas que salieron o que lideraron Ganadoras. esa movilización. Ajá. Los que Ahora, lideraron la ¿cómo llega movilización. entonces, cómo llega de nuevo el movimiento del socialismo al poder? ¿Y cómo es ese enfrentamiento entre el actual presidente del MAS y, y este hombre, el narco, el expresidente que estamos mencionando, Evo Morales. Evo Morales? ¿Por qué es ese enfrentamiento y por qué llega el MAS al poder después de haber perdido unas elecciones con Yanin? Bueno, hubo dos momentos importantes. Primero, Yanine Áñez asumió el mandato a finales de noviembre con dos misiones: pacificar el país y convocar elecciones. Cuando asumen el gobierno se cometen una serie de errores y delitos, porque hubo corrupción, hubo algunos hechos en que se equivocó alguna de los ministros y colaboradores de la entonces presidenta, y enseguida en marzo hubo la pandemia, en marzo de 2020. Esto, en medio de la pandemia, se prolonga el mandato, se dice que no puede haber elecciones, que no puede haber elecciones generales en Bolivia en esas condiciones. Solo un país había hecho elecciones en la época de pandemia, que fue Corea del Sur, con muchas restricciones y con muchas medidas de seguridad, y que Bolivia no estaba en condiciones de realizar este proceso. En todo el mundo se suspendieron o se transfirieron unas 20 elecciones, comicios, plebiscitos, incluyendo el de Chile, que estaba previsto para la reforma judicial, pero la reforma constitucional también fue postergado, y Yanine Áñez extiende su mandato. Cometió otro error el ministro de Salud y el ministro de Educación al suspender las clases de forma definitiva. En abril de ese mismo año 2020, los estudiantes no volvieron a las clases ese año, fueron promovidos de curso y de año escolar automáticamente, y de allí comenzó también algunos hechos de conspiración desde el interior. Ahí es cuando si recuerda que hubo bloqueos de carreteras solicitados o promovidos más bien por gente vinculada al MAS. Ahí se detectaron algunos videos, conversaciones de Evo Morales dando instrucciones a su base, en fin. Y la mala gestión de Yanine Áñez y posteriormente proclamarse candidata el 15 de enero de 2021 fue un elemento que definitivamente acabó con minar su confianza en el pueblo boliviano. Y esto fue aprovechado por el movimiento al socialismo para hacer una campaña en medio de la crisis económica, en la crisis de salud, de promover a Luis Arce como candidato.
Luis Arce fue el ministro de Economía y durante el gobierno de Evo Morales, en casi todo el mandato de Evo Morales de 14 años, y se hablaba de una bonanza económica en Bolivia. Y hábilmente Evo Morales designó a Luis Arce por encima de David Choquehuanca, que era el aspirante, el que habían elegido las bases para que representara al MAS en esa elección. Hubo una reunión en Buenos Aires, Choquehuanca, Luis Arce, se presenta, se define que Arce es el candidato y David Choquehuanca el candidato a vicepresidente, y se va con esa fórmula. Ellos hacen una campaña mostrando a Arce como el capaz para resolver la economía del país, y bueno, ganado con el 55% de los votos ante la pésima campaña de la oposición y los antecedentes que había con Yanine Áñez, que se pensaba que se volvía a la época de la corrupción, a la época de los viejos políticos, situación que fue aprovechada, como te digo, hábilmente por el MAS. ¿Qué pasó posteriormente? Ahí es donde viene la diferencia. David Choquehuanca no está conforme con ser el segundo en esta elección. Ahí comienza lo que se menciona como el ala renovadora del MAS, liderada por Choquehuanca, y a la que se suma Luis Arce. ¿Por qué? ¿Por qué se suma Arce? Porque hubo presiones del expresidente Morales de que cambiaran ministros, de que luchara contra la corrupción, que luchara contra el narcotráfico, y otra serie de recomendaciones que el presidente Arce lo tomó como imposiciones y que no se iba a someter a los designios de Evo Morales, que él quería hacer su gestión. Y esto fue Pero lo Evo que Morales vino quería, que se persiguiera al narcotráfico. Bueno, ese es el discurso. Evo Morales es el presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que es donde están las producciones de coca en el país, la coca excedentaria, que es la que en su mayoría, según todos los estudios, va al narcotráfico. Y el presidente del Senado es Andrónico Rodríguez, también del Movimiento del Socialismo, el segundo de Evo Morales en el Trópico de Cochabamba. Entonces, ¿cuál era la intención, según los seguidores de Luis Arce? Que se debilite el gobierno de Luis Arce después de un cierto tiempo, salga Luis Arce, salga David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez volviera como presidente del Senado, como el tercero en el país, asumiera la presidencia y se convocara elecciones. Entonces, desde esas versiones y esa posibilidad que existía realmente, porque si recuerdo, Evo Morales también fue inhabilitado como candidato a primer senador por Cochabamba porque no residía en el país. Él estaba radicado en Argentina en ese entonces, y desde allí comenzaron las diferencias en el movimiento del socialismo. Luis Arce, que quería ponerle un sello a su gobierno, y Evo Morales, que quería seguir mandando a través de Luis Arce. Entonces allí se originan las pugnas entre ellos, pero hay que ver también, Napoleón, que cuando se tocan intereses que van en contra del MAS, en contra del Estado, que amenace con perder al poder, se une la bancada del MAS en defensa de su proyecto político. Sí. Bueno, estamos muy claros entonces no solamente qué pasó, qué es lo que hace el régimen, la narcotiranía venezolana con el dinero, porque en Venezuela no se ve ese dinero, lo ven los allegados a ellos, con la cantidad de miles de millones que se ha demostrado que se roban, que se han robado, y cómo se maneja la política, que no creo que sea exclusivamente de Bolivia, esas peleas y esa forma de manejar la política, y eso de que primero está el poder y mucho después están las necesidades de los pueblos. De verdad que muchísimas gracias. Ahora, y entonces el dinero venezolano que va para Bolivia, ¿sigue yendo a Bolivia y sirve para conspirar o para qué, Luis? Bueno, ahora llega en menor cantidad, por supuesto, por las condiciones que está Venezuela, pero sigue recibiendo apoyo, sigue recibiendo ayuda. La Embajada de Venezuela en Bolivia funcionaba en 2 pisos de un edificio. Actualmente es un edificio que prácticamente cubre una cuadra en una zona residencial de La Paz. Y la presencia es permanente, solo que ya no los recursos que se administraban cuando comienzo el 2005, el comienzo del mandato de Evo Morales. Pero siguen mandando militares, guardias nacionales, delincuentes para desestabilizar el actual gobierno del MAS,
o con el MAS no se meten porque es en definitiva, peleados o no, con Evo Morales, en definitiva, es el mismo clan. No, siguen recibiendo ayuda. Vimos, por ejemplo, esta denuncia que hiciste de que Evo Morales se encontraba en el hospital militar en Caracas, en la clínica Caracas. Evo Morales viaja en aviones enviados directamente de Venezuela. Él viaja a diferentes países en aviones venezolanos. Entonces sigue la ayuda del gobierno venezolano, no sé en qué proporción con la anterior, pero de que hay permanentemente esa cooperación, entre comillas, existe. Gracias, Leopoldo. Vuelvo a repetir, es Leopoldo Vegas, periodista, editor de política del grupo Deber de Bolivia. Un abrazo. Hasta luego, vale. Un abrazo, Napoleón. Bueno, un saludo desde Santa Cruz de la Sierra de acá de Bolivia.